Bien, como les decía, y con respecto a el tercer criterio que asomaba, ¿no? Que Jesucristo es igual a nosotros menos en el pecado. Harto que desentrañar de ahí, porque a partir de esa mirada muchas veces se ha hecho una lectura tan negativa de lo que es la antropología humana, de lo que es lo humano, de aquello que es el pecado. Partamos de lo siguiente, la palabra pecado proviene del hebreo, ¿no? Hatá, que significa no dar en el blanco, no achuntarle, errar. Eh, Luego después de pasa al griego por amartía y después al latín como pecatas, que significa mancha. De ahí a la connotación viene a ser distinta eh, y obviamente con una serie de elementos que transformarán el concepto en algo absolutamente negativo. Pasó de simplemente no dar en el blanco con un elemento, una carga menos moral, a la mancha, ¿no? Entonces, la teología del pecado, de hecho, antiguamente el curso de antropología cristiana se conocía como gracia y pecado. Ese era el nombre antiguo, ¿no? Y abundó, y hay mucha teología del pecado, ¿no? ¿Qué es el pecado? Básicamente el pecado es la ruptura con Dios, ¿no? Con el todo, ¿no? Con el uno, por decirlo así, ¿no? Más bonito. Es la ruptura con el uno. Y a la vez es la salida o la búsqueda de la identidad allí donde uno no se encuentra, ¿no? Como la búsqueda errada del quién soy yo hacia lugares donde uno no se encuentra. Y eso lo puede llevar a falsear y muchas veces actuar de un modo inconsciente. Eso es básicamente, ¿no? Pero claro, con una cantidad de conceptos y de ideas que seguramente aturden y alejan y no son necesariamente las que a todos también les representan. El hecho es que cada vez que se decía o alguien por ahí sugiere que Jesús es igual a nosotros menos en el pecado, está de alguna manera diciendo, Él es igual a nosotros menos en esto que es de nosotros, ¿no? Menos en esta parte, ¿no? Es como, es igual a mí menos en el pelo, ¿no? Estoy afirmando entonces que el pelo, que es mío, no lo tiene. Y es ahí que somos igual en todo menos en este detalle. Adjudicarle al ser humano ser pecador, ¿no? Ha sido una pésima, no solo estrategia de lenguaje, sino que además se ha construido realidad desde ahí, ¿no? Cuando uno dice Jesús no pecó, claro, pues fácil, porque era Dios. Luego, porque como yo soy humano, o yo como la experiencia me dice, o la doctrina me dice que el humano es pecador, pecaminoso, entiendo entonces que a lo divino le pertenece lo bueno y a lo humano le pertenece lo malo. Y es ahí un poco la raíz de muchas veces de este dualismo que tenemos, ¿no? Hasta cultural, porque aunque algunos puedan ser muy ateos y agnósticos, culturalmente esta matriz es católica, cristiana. Entonces hay elementos que permean a la sociedad en la cual nos movemos también, ¿no? Entonces, la idea del pecado como parte de la naturaleza humana ha sido una forma muy negativa de comprender qué es el hombre, como un ser defectuoso, en definitiva. Entonces, cuando devolvemos la mirada hacia Jesús, entiendo que el pecado no tiene que ver con las normas ni con las leyes. ¿Por qué? Lo digo al tiro. Porque a los ojos de la ley judía del siglo I, Jesús fue un pecador. Jesús comía con las manos sucias, faltaba a la norma de la pureza. Jesús tocaba enfermos, faltaba a la norma en relativas a la ley de la pureza. Relativizaba la práctica del sábado. Iba contra ciertas ideas doctrinales, ¿no? Contra ciertas ideas contra ideas y parte de la enseñanza judía.
eh, de las voces oficiales. Por lo tanto, Jesús ante la gente era pecador. ¿Qué es el pecado entonces? ¿No? Jesús relativiza y de alguna manera lo problematiza, ¿no? Lo coloca en pregunta sin que lo haya dicho, pero si tuvo esa libertad para moverse así de cara a la propia ley de su religión, ¿qué nos está queriendo decir? Pareciera entonces que el pecado no es no dar con la ley, con la norma, sino no dar con aquello que humaniza. Porque cada vez que Jesús se enfrenta a la norma es porque hay un elemento de humanización que está amenazado o débil. Pongo un ejemplo. Cuando Jesús cura en sábado, no es que infracte el sábado por provocarle tirria a los observantes. Es porque hay un hombre que no puede esperar una semana más u otro día más. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no salvarlo ahora? ¿Por qué no hacerlo en este momento? Entonces, la ruptura de la ley está en función del beneficio que trae o que acarrea en el hombre. ¿Cuál es el criterio entonces para Jesús? El bien del hombre, el bien del ser humano. Vuelvo a la afirmación inicial, igual a nosotros menos en el pecado. ¿Qué quiere decir entonces? Que es igual a nosotros menos en aquello que no pertenece a nuestra condición, menos en aquello que no es parte de nuestra naturaleza. Igual a nosotros menos en el pecado es decir que el pecado no es parte de nuestra condición humana. Ónticamente, ¿no? No es parte del ser, no nos pertenece, es un accidente, producto de nuestra libertad. Por lo tanto, nosotros tenemos la capacidad para poder construirnos a partir de decisiones, ¿no? El que es cristiano dirá movilizado, o el que es creyente dirá movilizado por la gracia, movilizado por el Espíritu de Jesús, etc. Pero más allá de cómo un creyente o no creyente lo pueda ver, somos libres de optar. Y por lo tanto, la opción que mejor nos haga es aquella que en el fondo nos transforma en verdaderos humanos, ¿no? En personas libres, soberanas de uno mismo. Y eso como que Jesús lo deja entrever, ¿no? Cuando se mueva con esa soberanía sobre la ley, ¿no? Dueño de sí mismo. Bueno, entonces, repito, igual a nosotros menos en el pecado, debería leerse o decirse es igual a nosotros menos en aquello que no nos pertenece a nosotros, ¿no? Si bien nosotros podemos experimentar u optar muchas veces por situaciones que nos deshumanizan o que deshumanizan a otros, Jesús pareciera que día a día se esfuerza por actuar de modo que humaniza y se humaniza también. Por lo tanto, más que hablar de pecado, yo hablaría justamente de eso, la deshumanización, ¿no? Hoy día hay personas que hasta nos gobiernan y muestran una falta de humanidad impresionante siendo cristianos. Bueno, y finalmente la divinidad, el último criterio a tener en cuenta sobre esto de la humanidad y la divinidad de Jesús. La divinidad y la humanidad son, en Jesús de Nazaret, son complementos de su persona, realidades que se complementan. Una no supera a la otra. Vuelvo a decir el enunciado, divinidad y humanidad son realidades que en Jesús de Nazaret se complementan. Teológicamente hay que decir que quien se encarna es la segunda persona de la Trinidad, por lo tanto hay un quien que asume la naturaleza o hace suya la naturaleza divina. Ese quien es eterno, por lo tanto al entrar en la temporalidad ocupa un lugar en el tiempo y en el espacio y aparece en la temporalidad como Jesús de Nazaret. Eso es como teológicamente, ¿no?
Por lo tanto, la teología señala que la naturaleza humana descansa, reside, reposa en la persona divina del Hijo, ¿no? Es una persona divina, ya de naturaleza divina, que asume la naturaleza humana y se somete de alguna forma a las condicionantes propias de la naturaleza humana, ¿no? O sea, lo divino se empequeñece, lo que veíamos en el primer criterio, al punto que solo entrarán en diálogo de manera interna, ¿no? Jesús es entonces no una mezcla de cosas, ¿no? Sino que Él es, según la teología, es plenamente Dios y plenamente hombre. No es 50% humano, 50% divino, o 45, 65, no. Es totalmente humano, 100% humano, totalmente humano, plenamente humano. Y es esa humanidad donde se refleja también su divinidad, ¿no? Desde la teología, la divinidad de Jesús está de alguna forma silenciada en esa humanidad, ¿no? No aparece de manera, como señalábamos hace un rato atrás, de manera estrambótica. ¿Dónde convergen? ¿Dónde aparecen? ¿Dónde ninguna está sometida, por decirlo de alguna forma, o irrumpen con libertad? Cuando ambas voluntades de estas naturalezas se enfocan hacia el amor, hacia la acción que provoca el bien hacia el otro, ¿no? No hay que separar las naturalezas tampoco de la persona de Jesucristo, ¿no? Teológicamente sería incorrecto decir o pensar que cuando va al baño es naturaleza humana, cuando hace un milagro es naturaleza divina. No, el que hace el milagro, o más bien el que lo intenciona, porque también es una discusión ahí interesante, que hacía Jesús, ¿no? El que lo intenciona es de la misma naturaleza de que Él lo solicita. Y cuando Jesús dice, por ejemplo, cuando cura, ¿no? Tu fe te ha salvado, lo que está señalando es que el poder lo tenía la persona. Él simplemente lo despertó, le hizo tomar conciencia. Por eso es que la naturaleza humana y la naturaleza divina en Jesús de Nazaret no la podemos como hacer una disección, ¿no es cierto? Separar, aquí está, esta parte de aquí es solo lo humano, porque en todo actuar, en todo acto de Jesús estaba actuando también esa naturaleza, ¿no? Hay un concilio, el concilio de Constantinopla III, va a crear un dogma que hablará de las dos voluntades y las dos acciones y las dos naturalezas del Hijo, ¿no? Porque Jesucristo encarna también todo lo humano, ¿no? O sea, y todo lo divino, ¿no? Entonces, ambas naturalezas confluyen en una única persona. Y no es que en el fondo la divinidad sea algo también medible, porque va ahí también a estar muy atado, basado en las creencias. Y como les decía, el lenguaje que ha utilizado tanto la Iglesia como el dogma es un lenguaje que nos permite aproximarnos a la realidad, que nos permite acercarnos, pero el lenguaje es humano y por lo tanto va a estar con limitantes al respecto. Bien, estimadas, estimados, esto es como parte ¿no es cierto?, de la sesión que correspondía al día de hoy. Ustedes pueden entonces, junto con ello, complementar aspectos que quizás no parecen tan desarrollados en la sesión, ¿no? Porque la sesión número 5, como les decía, gira en torno a lo que yo dejé como tarea o trabajo individual a modo de cierre del curso. No se olviden entonces, como les decía en la cápsula anterior, es un video, ¿no? De 2 minutos, donde 2 preguntas van a dinamizar esta pequeña cápsula, ¿no? ¿Qué aprendí y quién es Jesús para mí? ¿No? De la sesión quinta, de esta sesión del día de hoy, como
También hay documentos muy interesantes. Yo les sugiero que lean la síntesis final del cuaderno, El problema teologal del hombre, de Javier Zubiri. Léanlo porque de verdad vale la pena. Además está hecho y pensado, dedicado a un gran teólogo como es Karl Rahner, uno de los grandes teólogos del siglo XX. Y léanlo porque es bien interesante a modo de síntesis de esta sesión, ¿ya? Y estos videos entonces que también complementan y vienen a aportar, a iluminar, a dar luces a lo que veíamos también a partir de los documentos, los escritos que les compartía la sesión pasada. Bien, entonces nos estamos viendo el próximo viernes, que es nuestra última clase. Ahí dejaré una cápsula más para hacer el cierre de este curso. Y no se preocupen por las entrevistas que están terminando de ser revisadas, para poder tener ya toda su nota, su segunda nota. Y la tercera nota va a ser entonces esta cápsula que ustedes me van a hacer llegar. No se olviden, por favor, solo a través del aula, no por el correo personal, para también propiciar este espacio, esta plataforma de trabajo. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos estamos comunicando.